Bienvenidos a mi canal, yo soy Gabriel Barrios Frías. Hoy que el sol sacó de su maletín sus acuarelas, pintó la ciudad de amarillo, vengo a contarte la siguiente historia acerca de nuestro lindo folclore vallenato. Ya hablaremos de la estadía del maestro Rosendo Romero aquí en Cartagena, cómo fue su estadía, por qué llegó aquí, bueno, todos los pormenores del caso. Pero antes quiero darle las gracias a todos ustedes por mirar nuestro canal, por suscribirse, por estar pendiente, por llamarnos. Le agradecemos y un abrazo infinito del tamaño del universo para todos ustedes. Bueno, suscribirse a nuestro canal es muy fácil, facilito, usted no tiene que pagar nada, esto no tiene ningún valor. Mientras usted ve en nuestro canal, en la parte de abajo le aparece suscribirse, usted se suscribe, le da todo, campanitas, usted puede ver nuestro canal de primera mano. Bueno, suscríbase, es importante que usted se suscriba. Si usted no sabe, le puede decir a una amiga, a un amigo, le puede decir a su novio, a su novia, a un vecino. Y bueno, y comparta, también estamos en Facebook. Gracias a Dios. Y seguimos contando historias. Usted sabe que nuestras historias son verdaderas. Aquí no inventamos, aquí contamos la historia como son. Resulta que el maestro en 1975 llega aquí a Cartagena a hacer cuarto de bachillerato. El maestro se viene de Villanueva, del barrio El Cafetal, se viene con una maleta llena de sueños, llena de ilusiones, cargadas con estrellas y cargadas con un sol radiante. Aquí a Cartagena llega lleno de ilusiones. En esa época, en los pueblos, la música que se escuchaba era la ranchera, y entonces la gente se imaginaba en las ciudades cómo podría ser eso del pavimento, cómo podía ser eso de los grandes teatros, de las grandes casas. Entonces el maestro siempre ha sido lector. El maestro estaba leyendo libros de Zapata, Olivella, Chambacú, Corral de Negros. El maestro se identifica como afrodescendiente. Entonces el maestro quería ver los últimos recuerdos de la gente que estuvo allí, que fue la gente que defendió la ciudad, la gente que trabajó, y esa gente afro, cómo vivía allí. El maestro también quería llegar y conocer. El maestro dice que tuvo la oportunidad de llegar y conocer y ver ya los últimos nativos, las últimas personas que estaban allí, porque entre otras cosas el alcalde de la época le dio dinero y le dio casa a los que no querían estar en Chambacú. Chambacú, los que no conocen Cartagena, hoy queda el edificio inteligente, que es la parte esa cuando se va para el centro, que queda entre el Parque del Manglar y lo que ya queda cuando uno va para la India Catalina. La parte de Santa, el edificio inteligente, eso es Chambacú, que a los lados queda Torice, el Papayal y todos esos barrios de la ciudad de Cartagena. Entonces el maestro llega a vivir al Nuevo Bosque, un sector aquí oriental de la ciudad de Cartagena. Entonces el maestro se inscribe en esa época en el Liceo Bolívar. El Liceo Bolívar en esa época donde está el departamental hoy, que es la parte esa de los ejecutivos, más hacia allá, que queda el colegio departamental. Ahí quedaba el Liceo de Bolívar en esa época. Después lo trasladan para lo que hoy es Torice. Ese maestro se venía todos los días del Nuevo Bosque al Liceo Bolívar. Ese maestro caminaba tanto que sus zapatones así grulla. En esa época los estudiantes usaban zapatos grulla, zapatos que era de un plafón grandísimo. El maestro se lo acabó. El maestro dice que él cogía hilos, hizo con que tengan colchones, y el maestro alambre le pegaba, y el maestro ya no encontraba cómo coger esos zapatos ya que se le habían acabado de tanto uso. Entonces decía que cuando en la época de lluvias, el maestro, toda esa lluvia le caía a él encima y llegaba empapado al colegio. Después le tocaba llegar a su casa saltando charcos y toda esa travesía que el maestro hacía. Entonces me dice que pasó mucha necesidad, que se enfermó, le creció el pelo, le daban escalofríos, le daban fiebres.
El maestro un día, un profesor del SENA, al verlo así tan necesitado, le dijo: yo sé que tú sabes tocar el acordeón, voy a organizarte, dentro del SENA te voy a organizar algo para que los muchachos aprendan a tocar acordeón. Y así fue. El maestro llegó al SENA como instructor de acordeón, pero dice que fueron pocos los que se interesaron en el instrumento rizado, que la gente no veía motivado a los jóvenes como a aprender acordeón. Entonces el maestro le agradece mucho a ese profesor que siempre estuvo con él allí, pero dice que él quisiera como encontrarse con él, verlo y agradecerle, pero no tuvo muchos alumnos. El maestro se pasaba mucha hambre, pasaba mucha necesidad. El maestro dice que él se refugiaba mucho en los escritores rusos, que como él tenía pocos alimentos, dice que su alimento fueron los libros, fueron los rusos. Teodoro Dostoyevsky, Nicolás Gogol, él los leía mucho, Crimen y Castigo. Dice: eso que me pasó a mí, que me dio escalofrío, que me dio fiebre, todas esas cosas le da al personaje de Crimen y Castigo. Eso me sirvió para nutrirme, pero de conocimiento en el arte. Yo pasaba ahí en el Liceo Bolívar estudiando. Ese maestro que pasó mucho trabajo, ese maestro, pero Cartagena le sirvió al de inspiración. Dice, él llegó al centro, la parte esa, después viene Chambacú, viene la parte esa del puente, viene la parte esa de la India Catalina, la parte de las murallas. Dice que donde García Márquez tiene una casa, ahí al lado hay un colegio de monjas que se llama la Presentación. Entonces, él dice que él llegaba, recorría toda esa ciudad amurallada, y en la parte así donde están los pájaros, la parte de frente, llegan muchas balsas, llegan muchos árboles grandísimos, y él allí se sentaba en las tardes como a escribir, y el maestro hizo un libro de poemas completo, de esa penumbra que se veía a las 5 de la tarde. Él empezó a escribir y tiene un libro de poemas completo. Y entonces él dice que allí él escribió una canción que se llama Sufrimiento, que es Noche sin lucero. Entonces vamos a seguir contando historia del maestro Rosendo Romero. Esta es la primera parte de su estadía en Cartagena, de todo ese sufrimiento que él pasó, pero le sirvió de inspiración, y él llegaba, y él le sirvió de inspiración, como dije, y él llegaba, y él cantaba, él recitaba, él escribió libros, y todo ese sufrimiento que él pasó aquí en la ciudad le sirvió para ser lo que el maestro hoy en día es. Vamos a seguir, como les dije, vamos a contar la segunda parte de esta historia en Cartagena y cómo nació Noche sin lucero. Noche sin lucero, luego resucitar para una luna parrandera. Las monjas frente a la playa, y allí las olas del mar trajeron un tronco seco alto, grueso, como de una ceiba tal vez, o un caracolí, hasta ahí, no sé cómo llegaría ese tronco hasta ahí. Y yo encima de ese tronco compuse Noche sin luceros. En una mañana no soleada hice los primeros versos, y ya regresé en las horas de la tarde nuevamente al mismo sitio, porque me inspiraba ese ambiente allí. Terminé por ahí casi en la nochecita, entré nuevamente al sector amurallado. En esa época Cartagena era muy sana, podía uno transitar sin ninguna dificultad. Yo aproveché mucho la nostalgia de esas calles coloniales de Cartagena. Tengo incluso un libro de poemas escrito, porque tuve la oportunidad de leer la poesía del Tuerto López en esa época, de sentarme sobre el monumento Los Zapatos Viejos. Eso de sentarme allí era muy significativo, ¿no?
dentro del punto de vista poético. Para mí, más adelante, cuando este libro salga a la luz pública, ustedes entenderán por qué, cuál es el significado de llegar yo y sentarme sobre los zapatos viejos. Siempre fui un enamorado de la India Catalina, como si ella hubiese tatuado en mi imaginación toda su belleza. Cartagena para mí fue un paso importantísimo en mi vida como poeta, porque allí en el Colegio Liceo Bolívar tuve la oportunidad de leer a León Tolstoy, de leer a Máximo Gorki, a Nikolai Gogol, a muchos, Fyodor Dostoyevsky con Crimen y Castigo. Todo ese delirio que él sufre, yo también lo sufrí, me puse barbón, me enfermé, me dio fiebre, todo el delirio que sufre Raskolnikov, también yo lo sufrí. Entonces es una experiencia muy enriquecedora para mí. Pasé mucho trabajo, tuve muchas dificultades, sufrí muchas humillaciones, pero al final la sumatoria de mi experiencia en Cartagena fue muy bella, porque tuve incluso la oportunidad de ver los últimos rescoldos que quedaban de Palenque. Todavía habían allí algunos ranchos, luego los cogieron y los sacaron y los pusieron para la salida hacia Sabana Larga. Cuando eso ocurrió yo estaba en Cartagena, pero yo conocí el residuo de esos leones de África que llegaron y barrieron el piso con la casaca de los españoles cuando se liberaron y se fueron a lo que hoy se llama Palenque. Estas son mis historias. Bendiciones.